días a todos y muy feliz Día de la Independencia. Hoy otra vez estamos para recordar el 9 de julio, la declaración de la independencia de nuestro país. Y me gustaría reflexionar con ustedes un poquito acerca del significado de independencia. Con los dos terceros estuvimos trabajando bastante sobre este concepto, sobre qué significa ser independientes y sobre la relación entre la independencia y la libertad. Habíamos dicho, mientras discutíamos, ¿no?, que ser independientes implica ser capaz de tomar las propias decisiones, ¿no? Ser capaz de gobernarnos a nosotros mismos sin tener que esperar que otros nos gobiernen y pudiendo nosotros decidir según nuestra conveniencia, según nuestras necesidades, y ya no tener más la necesidad de seguir leyes que pueden estar beneficiando a otros o que pueden estar dificultando el manejo de nuestros propios recursos. La independencia también es decidir sin seguir dictados ajenos, dictados que pueden desconocer nuestras características, nuestras costumbres, nuestros gustos, pero sobre todo nuestras necesidades. Veíamos que justamente una de las causas de la independencia argentina fue que los criollos se sentían sumamente incómodos con ciertas leyes que los estaban perjudicando, que empezaban a tener conciencia de ser una nación aparte, de ser un territorio distinto del de España, con necesidades diferentes, un territorio también, una nación naciente que era capaz de defenderse a sí misma, como por ejemplo lo habían hecho en las invasiones inglesas en 1806 y en 1807, y esto les demostraba que ellos tenían la capacidad, que teníamos ya la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y de tomar nuestras propias decisiones. Pero sabemos también que la independencia no es algo fácil. Tomar decisiones no es algo sencillo, porque uno tiene que estar pensando no solo en el bien propio, sino en el bien de toda la nación. Y bueno, este fue uno de los puntos más difíciles, ¿no?, para declarar nuestra independencia. Es decir, ya estaba muy claro que no podíamos seguir dependiendo del gobierno de España, una corona debilitada, un gobierno que estaba tan lejos que no podía entender nuestros problemas o nuestras necesidades. Y por eso era necesario declarar un Estado soberano, un Estado independiente que pudiera hacerse cargo de su propio gobierno. Sin embargo, es tan difícil esto que en un principio ni siquiera se habían decidido acerca de cuál iba a ser la forma de gobierno más adecuada para nosotros. Incluso la declaración de la primera constitución tardó muchísimo tiempo en poder sancionarse, justamente porque independencia no es algo fácil y saber gobernarse a uno mismo no es algo fácil, ¿no? Lo más importante es tener en cuenta este bien común. Pero creo que lo más importante de todo y lo que quiero resaltar en esta reflexión es precisamente eso. Todos los congresistas de Tucumán tenían una idea en común. Tenía un proyecto que los convocaba y los unía a todos. Había una meta en común y era el bien de todos los habitantes de nuestro territorio. Me parece que esa es la idea central, ¿no?, que a veces la perdemos un poco de vista, que el hecho de pensar distinto y de tener distintas ideas no nos puede alejar, no nos puede hacer enemigos, ¿sí? Todos esos congresistas, algunos querían una república, otros querían una monarquía, y sin embargo pudieron ponerse de acuerdo en algo, que lo mejor para todos era la independencia, y empezaron por ahí, empezaron por lo que tenían en común. Me parece que a veces en nuestra nación, en nuestra patria, nos está faltando un poco esto. Leía hace poco un documento de Monseñor Lozano que escribió justamente por el bicentenario de nuestra patria. El libro se llama Por el camino de la justicia y de la solidaridad, ¿sí? Y él dice que en nuestra patria hay muchas veces un clima de enfrentamiento, de malestar, hay poco diálogo. Él habla de esta falta de diálogo. Y yo lo leía y pensaba, qué cierto que es esto, ¿no? Esa falta de criterio que a veces nos impide ponernos de acuerdo y nos impide trabajar por el bien común.
Cuando en realidad lo que tenemos que pensar es esto. Las personas que tienen un criterio diferente, las personas que piensan distinto de nosotros, muchas veces son las que están pudiendo ver las cosas de otras maneras. Las que son las personas que tienen necesidades distintas de las nuestras. Son las personas que ven las cosas desde un lugar desde donde a nosotros no se nos ocurre verlas. Entonces, qué importante es escuchar a la gente que piensa distinto, justamente para poder entender cuál es el bien para todos. No pensando que mi manera es la única, no pensando que el que piensa distinto no vale la pena escucharlo, sino más bien al contrario, tratar de ver, bueno, de qué me estoy olvidando yo y qué no estoy teniendo en cuenta yo. Porque por más que nos haya costado muchísimo, finalmente nos decidimos por una república y pudimos sancionar una constitución y pudimos recorrer un camino largo, difícil, no sin enfrentamientos, no sin desacuerdos, pero un camino que nos ha llevado a ser un Estado, una nación y una república. No nos olvidemos de eso. Les voy a leer una frase de Monseñor Lozano que me parece genial para este día. Dice así, dice, la patria es un don que hemos recibido, la nación una tarea que nos convoca y compromete nuestro esfuerzo. Asumir esta misión con espíritu fraterno y solidario es el mejor modo de celebrar el bicentenario de nuestra patria. Creo que es una excelente invitación para todos nosotros para trabajar en consonancia con los demás, para trabajar en el diálogo, para trabajar sobre el bien común y que nos pongamos a reflexionar acerca de este don que hemos recibido, la patria, y acerca de nuestra misión con respecto a este don, con respecto a la tarea que nos convoca, ¿sí?, que es nuestra nación. Entonces, pensemos, y me gustaría también leer un par de preguntas que nos deja Monseñor Lozano que nos pueden ayudar muchísimo en este día, ¿sí? La primera dice, ¿es nuestra comunidad un espacio de fe, de formación, de convivencia, para madurar nuestra vocación laical, para transformar positivamente nuestra patria? Recordemos, sin la ayuda de Dios, a quien los mismos congresistas de Tucumán invocaron, no vamos a poder lograrlo. Y sin la apertura al diálogo, no vamos a poder hacerlo. Entonces, tratemos de pensar qué es lo mejor para todos y tratemos siempre de estar abiertos al diálogo, a la escucha del otro, estar atentos a las necesidades de los demás, para que nuestra nación sea el lugar donde todos podamos estar bien, un lugar realmente destinado al bien común. Y la última pregunta que nos deja es personal, ¿no? En lo personal, ¿cómo vivimos nuestro compromiso laical en la Argentina de hoy? Es decir, no pensar que nuestra misión como argentinos es simplemente votar en las elecciones, sino que todos los días podemos construir una patria, todos los días podemos trabajar por esa independencia y por ponernos de acuerdo con los demás para que este sea un lugar mejor para vivir. Me gustaría entonces que terminemos esta reflexión pensando justamente en eso, pensando en qué es lo que nos hace hermanos, qué es lo que nos une y cuáles son las necesidades ajenas que nosotros a veces no estamos pudiendo contemplar, que por nuestros prejuicios, por nuestra cerrazón, no podemos ver y que necesitamos ver y escuchar de los demás para poder darnos cuenta de qué es lo que necesita nuestra patria para crecer. Muchas gracias.